Primero quisiera agradecer a Alberto y a todas las personas que trabajan en la ciencia en Aldea, en el que me hayáis invitado. De verdad es un honor y de verdad que me siento extraordinariamente contento por estar aquí con vosotros otro año. El venir aquí es un chute enorme de energía, ¿no? Porque es volver a ver a personas que ya conozco de otros años, por las que siento un afecto grande, por viejos amigos, y porque este es un sitio precioso. Y además, aquí uno se llena de cosas que va conociendo y que vais comunicando, y por lo tanto, no puede haber más, no puede haber más. Por lo tanto, mi enorme agradecimiento. Mirad, el título de la charla está ahí abajo, y encima puse otro nombre. Una amiga mía me dijo: Carlos, no puedes cambiar el título de una charla porque ya están los programas y todo eso. La verdad es que a mí me parece más poético, ¿no? Y no sabía muy bien cómo defenderlo, pero ayer una de las ponentes, Concha Blasco, si mal no recuerdo, empezó a poetizar sobre el medio natural, y entonces me ha salvado la vida. Por lo tanto, hago mías sus palabras, me quedo con los dos títulos y voy a tratar de hablaros un poco de los insectos saprosílicos, pero antes me vais a permitir... ¿Cómo se cambia esto? Con el de abajo. El de abajo. Antes quiero hacer un recuerdo a una persona que ha sido muy importante. El martes pasado le han concedido los premios BBVA de Fronteras del Conocimiento. Los estudios que hizo fueron con Eufidrias edita, en los que ha puesto en valor, junto con los anfibios, de lo que les está afectando el cambio climático a todos los seres vivos, ¿no? Esta persona estudió esta especie. Una especie similar existe aquí entre nosotros, que es Eufidrias arginis, me parece recordar, ¿no? ¿Perdón? Aurinia, exactamente. Por lo tanto, si esa especie dejamos de verla, va a ser un problema, ¿no? Ella estudió esta especie en América del Norte y mostró que su desplazamiento hacia el norte y su desaparición por la desaparición de los lugares en donde vive, de las plantas en donde vive. Por lo tanto, no pueden pasar estos días sin que yo quisiera hacerle un reconocimiento a esta persona por todos sus trabajos. No tiene nada que ver con lo que voy a contar, pero sí es importante que lo recordemos, ¿no? Bueno, voy a tratar de hablaros un poco de insectos saprosílicos. Cuando los humanos estudiamos el medio natural, casi siempre nos sentimos extraordinariamente abrumados por la complejidad de los ecosistemas y por toda la biodiversidad que encontramos. Entonces tratamos de buscar sitios más sencillos, más cómodos, en que nos den un poco de idea de cómo funcionan los ecosistemas. Empezamos por las islas y siempre creímos que las islas nos iba a ser mucho más cómodo, mucho más fácil, mucho más fácil de explicar cómo funcionan las islas. La realidad es que nos ha demostrado que las islas son extraordinariamente complejas. MacArthur y Wilson nos dieron las claves de cómo funcionan las islas mediante la teoría de islas. Quizá podemos aplicarlo a los insectos saprosílicos, y luego os muestro alguna idea al respecto, que no es ninguna idea original, porque naturalmente he explicado durante mucho tiempo biogeografía y por lo tanto lo he extraído de ahí. Los tocones de los árboles son también islas. Por lo tanto, podemos aplicar los mismos principios para su estudio. Bueno, vamos a ir un poco por el principio, y lo que voy a tratar de explicaros o de contaros tiene que ver con la colaboración que hice con unos compañeros, unos amigos de la Universidad de Alicante, en que estudiamos insectos saprosílicos en distintos ecosistemas, y entre ellos las dehesas, ¿no?
Bueno, seguramente que todo el mundo habéis observado situaciones o hechos como el que se muestran en la pantalla, en los que algunos árboles presentan árboles muertos, heridas, elementos anómalos en los árboles, deformaciones tumorales. Ahí es donde viven todos estos insectos, ¿no? Estas anomalías son propias de árboles viejos, como luego también vamos a mostrar, y viven en nuestros montes, en nuestros jardines, etcétera, etcétera. Y son árboles absolutamente extraordinarios, y ayer fascinaba con los que nos mostraron nuestros colegas y con los que vi que Bernabé, esos extraordinarios olivos, es una cosa absolutamente hermosa, sin más, hermosa, sin más. Por lo tanto, ¿cómo no podemos conservar todos estos seres vivos, ¿no? Se me hace difícil entender que alguien pueda destruirlo, ¿no? Os muestro un poco de paralelismo por una razón que también voy a tratar de explicaros, que es, bueno, veis el desarrollo de un diagrama de vida de un árbol. Es un ser vivo y, por lo tanto, no es tan diferente a lo que ocurre con otro ser vivo, que es la especie humana, ¿no? Veis ahí un periodo de juventud, de madurez, de adulto y ancianidad. Y en el caso de la especie humana pasa exactamente lo mismo. Pero si uno quiere encontrar algún toque más de semejanza, todo el mundo habéis olido cómo huele un bebé, que es sustancialmente diferente a cómo huele un adolescente, que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y sobre todo se utiliza algunos botines, algunas zapatillas, que es absolutamente insoportable, ¿no? Un joven y un adulto. Bueno, pues los árboles pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tienen unos olores especiales en cada una de las fases de su vida. Y en cada una de las fases de su vida, por lo tanto, pueden ser atacados o no por insectos. De manera que las formas adultas, en que como veremos luego, cuando muestran una grandísima, esas sustancias volátiles que las hemos podido medir, empiezan a oler de una forma extraordinariamente intensa, y entonces empiezan a llegar un montón de insectos para cumplir, pues, lo que es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida. Bueno, pues eso podemos medirlo, ¿no? Observando cada año un árbol, podemos ir viendo cada una de las fases en que va pasando y que es más susceptible o no de ser atacado por insectos. La primera de las fases, bueno, pues es un árbol joven, es un árbol duro, la corteza está intacta. La segunda fase, vemos que empiezan las primeras alteraciones en forma de pequeñas grietas. También podemos ver algunos animales por debajo de esas cortezas. Luego hay una tercera fase que también es muy visible, porque se pueden encontrar las huellas de una buena cantidad de insectos, esas galerías que podéis observar. También se puede comprobar que un cuchillo penetra o no, o una navaja penetra o no fácilmente en el interior del árbol. La cuarta fase, el volumen de la madera se ha reducido. Luego hay una quinta fase en que ya vemos que los árboles que ya están muertos, que ya están tirados, que se descortezan muy fácilmente, que podemos ir deshaciéndolos con la mano, etcétera, etcétera. Simultáneamente hay varias fases en que van llegando los organismos. La primera de las fases, cuando ya está el árbol ha fallecido, está muerto. Una fase de colonización que fundamentalmente está ocupado por los insectos xilófagos, que son los que veis ahí en esas imágenes, un escolítido y un buperéstido, empiezan a hacer sus galerías y presentan también unas características morfológicas típicas de esta fase, en que en las larvas presentan una parte anterior extraordinariamente esclerotizada y que pueden penetrar en el interior de estas galerías.
Bueno, este ejemplo con toda seguridad lo habéis visto con una cierta frecuencia. Un árbol descortezado, se pueden ver ahí unos pequeños agujeritos en los que entra ese insecto que veis en la parte derecha de la imagen, que es un escolítido. Pero tampoco es tan fácil el asunto, porque con toda seguridad vosotros habéis, o tenéis, o habéis comprado, o habéis visto algún objeto como el que se ve en la parte derecha de la imagen. Es lo que se llama una madera pasmada, ¿no? Una madera pasmada. Bueno, ¿y eso quién lo hace? Eso lo hace un hongo. Lo hace un hongo. De tal manera que el hongo es el primero que vence las resistencias del árbol para que el insecto empiece a penetrar. Las huellas son las que podéis ver en ese objeto, que no es más que un trozo de madera y que se ha modificado de esa manera, ¿no? Pero los insectos por sí mismos, si no están ayudados en esta primera fase, por esos hongos seguramente no serían capaces de penetrar en el interior de la madera y hacer las galerías correspondientes. Bueno, son estos ejemplos, algunos de estos ejemplos que veis aquí en la pantalla, insectos xilófagos, que son los que primero empiezan a atacar y a hacer las galerías en el interior de las maderas. Luego le sigue una fase de descomposición, que empiezan a actuar los insectos saproxilófagos, que utilizan como elemento el producto de las actividades de los insectos xilófagos primarios. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Que bajo el paraguas de insectos xilófagos existen otras categorías alimenticias tróficas que naturalmente también necesitamos conocer. Es decir, que hay muchas categorías en el interior, en el paraguas de los xilófagos, y que intervienen en los procesos de descomposición de la madera. Y luego existe una fase de humificación en la que intervienen otros grupos de insectos que están ayudados naturalmente por nemátodos, ácaros, por bacterias, por otro grupo de organismos que hacen que toda esa madera, ese proceso de descomposición de la materia, toda la materia orgánica se convierte en una materia inorgánica y por lo tanto comienza otra vez el ciclo de la vida. Y este es el ciclo de la vida, algo que hablábamos en el día de ayer, de la importancia que tiene el suelo para que todo el material se recicle y que vuelva a crecer otra vida. Es lo que naturalmente nos espera a todos los organismos vivos, a todos los seres vivos, formar parte de este ciclo. Es cierto que en el caso de los árboles la cantidad de materia no es extraordinariamente, es un 8%, pero es extraordinariamente importante porque no pueden estar toda la superficie de la Tierra cubierta por madera. Bueno, pues llegados a este punto, a mí se me ocurre lo siguiente. Somos conscientes de la importancia que tienen los polinizadores. Ahora ya somos conscientes de la importancia que tienen los insectos saprosílicos. Y digo yo, ¿cuándo va a llegar el momento que nos demos cuenta que la importancia de los coprófagos, por ejemplo? Es decir, que también lo hablamos en el día de ayer, y tú hiciste hincapié en este asunto. Si no existiesen los insectos coprófagos, si no enterrasen toda la cantidad de heces en el interior del suelo, estaríamos perdidos porque toda la hierba, etcétera, etcétera, estaría ahogada y estaríamos con un montón de enfermedades por los parásitos que están en las heces, etcétera, etcétera. La cantidad de materia que incorporan al suelo los coprófagos o los necrófagos. Es decir, que estamos despreciando una gran cantidad de organismos que tienen una importancia vital para el funcionamiento de los ecosistemas. Ahora empezamos a saber algo sobre los saprosílicos. También ya sabemos un poco de los polinizadores, pero todavía lo que nos falta por conocer de la cantidad de insectos, en este caso, que intervienen en todos los procesos vitales y de funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un insecto saprosílico? Pues es aquel que naturalmente interviene en el ciclo vital y descomposición de la materia senescente en los árboles moribundos, en los árboles viejos, los que están caídos o los que están en pie, o en los hongos de las maderas. Cuando empiezan a llegar nubes de estos insectos a árboles muertos o que están enfermos, pues comienza todo ese proceso de descomposición de la materia orgánica.
¿Cómo usan los insectos saprosílicos la madera muerta? Bueno, pues pueden utilizarlo como lugar de alimento y lugar de puesta o lugar de hábitat. Luego veremos algunas imágenes de cómo sirven de lugar de puesta y lugar de hábitat. Pero nos vamos a centrar en la primera parte, lo cual quiere decir que existen ahí ya unos gremios tróficos que son los que intervienen en los procesos de descomposición de la materia orgánica, y eso es el tema central de esta historia. Bueno, tienen naturalmente una serie de adaptaciones morfológicas, se están alimentando de madera y por lo tanto van a ocupar una serie de cavidades, necesitan una serie de elementos para destruir la madera, necesitan un aparato digestivo, como no puede ser de otra manera, para poder asimilar todo eso, y necesitan y su tiempo de desarrollo va a ser también sustancialmente distinto, porque ahí, para su desarrollo, existe una cantidad de nitrógeno que forma parte del alimento y que por lo tanto tienen que vivir. Bueno, un hábitat que nos parece siempre muy bonito cuando lo vemos en algunas imágenes o como lo vemos en la realidad. Bueno, pues en ese hábitat, en ese agujero, y si nos podemos asomar a él, no extraer todo, aunque eso puede ser una técnica para luego poder estudiar, aplicar un poco lo de la teoría de islas a los insectos saprosílicos. Bueno, pues existe hojas, trozos de corteza, polen, resinas, frutos y desde luego una elevada humedad. Esa es una cavidad que nos podemos encontrar en cualquiera de los bosques. Bueno, y ahí que nos podemos encontrar, ahí hay un ecosistema que naturalmente es el idóneo para la vida de una grandísima cantidad de organismos, en donde se desarrolla su ciclo vital. Os voy a poner alguna imagen, me parece que es esta, sí. Ahí es una cavidad, como podéis observar, y luego a la derecha nos hemos asomado y ahí encontramos la larva de esa mosca que veis ahí, de una eristalis. Bueno, estos son organismos que tienen dos vidas, ¿no? Tienen una vida larvaria y una vida de adulto. La vida larvaria tienen una forma de vida saprosílica, se alimentan de todas las sustancias que viven ahí en el interior, y luego esta mosca que muchas personas van a por ella de una forma agresiva y loca y para cepillársela, pues resulta que es un extraordinario polinizador. Es decir, que polinizadores existen una grandísima cantidad de organismos, no solamente las abejas, sino que existen otra corte de organismos que intervienen en la polinización. Y uno de ellos son los sírfidos, la eristalis, que tienen una importancia absolutamente extraordinaria. Otros que viven son estos coleópteros que tienen igualmente doble vida. Las larvas viven en el interior de estas cavidades y luego como adultos, pues aunque los coleópteros son un poco chapuceros, ¿no? En el tema de la polinización sí tienen su importancia. Y también algunos otros son predadores. Por lo tanto, lo que tratan es de que los ecosistemas estén equilibrados, ¿no? Que funcionen. Claro, cuando nosotros actuamos ahí, pues entonces le hemos fastidiado. Los que ocasionalmente nos miramos estudiamos los saprosílicos, utilizamos un sistema de muestreo determinado. Es decir, no podemos de ninguna manera destruir un ecosistema, entrar en esa cavidad y sacar todo lo que hay en el interior, porque entonces destruimos un ecosistema, ¿no? Entonces utilizamos métodos de muestreo que los estamos ya utilizando aquí, los estamos empezando a utilizar aquí, que forma parte de un proyecto de estudio de los insectos saprosílicos en Pena da Nogueira, que luego también os lo indicaré, ¿no? Pues trampas de ventana. Vamos a poner algunas de estas, Alberto, que son los que hacía referencia en los troncos que he traído conmigo para que podamos estudiar los saprosílicos de esos troncos caídos. Y luego una trampa que podéis ver ahí en el centro, que recoge un poco los insectos voladores y que están en las proximidades de los árboles. Bueno, algunos de los ejemplos de insectos saprosílicos
emblemáticos, que casi podrían ser como la apis mellífera, que es quizá el emblema de vosotros, de que sois apicultores, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos ejemplos son estos que son de una belleza absolutamente extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. La rosada alpina os indica un poco la distribución de... Pero es una distribución, digamos, un poco parcial, porque no sabemos lo que va a ocurrir aquí en Pena da Nogueira, ¿no? Y entonces a lo mejor nos encontramos pues toda un montón de estas especies que creemos que están en otros sitios. Osmoderma eremita es un insecto absolutamente extraordinario y vive en lugares, en bosques que estén bien conservados, porque la particularidad importante de estos animales, estos nunca viven en eucaliptales. En esa desgracia que tenemos aquí en Galicia y una buena parte de España. Bueno, también hay osados, y yo lo he visto en África, que han destrozado una buena cantidad de selva para plantar eucaliptos. Y uno no puede entender semejante barbaridad, que la especie humana pueda hacer semejante burrada, ¿no? Bueno, otro, Cerambis cervo, que es un personaje mítico y que está en nuestros libros de mitología, el Carambis, ¿no? Es un insecto bellísimo. Bueno, ¿qué voy a decir del ciervo volante, ¿no? Que lo tenemos muy cerquita y que antes era muy abundante y nos lo encontrábamos a cada paso, y ahora es cada vez un poquito más complicado, como la luciérnaga, ¿no? Que muchos nos hemos podido ir por senderos iluminados por luciérnagas y ahora no se encuentran, ¿no? Ahora no se encuentran. Bueno, es tremendo eso. Bueno, y esto, un elatérido que vive en unos bosques de fagus. Bueno, hace algún tiempo, en el año 2015, un grupo de personas nos reunimos en Alicante y hemos un poco establecido las especies que eran vulnerables, estaban en peligro, etcétera, etcétera, en la cuenca mediterránea, ¿no? Bueno, de España, ahí podéis ver un poco las especies que son vulnerables o que están en peligro. Algunas de ellas nos las encontraremos aquí porque, que yo sepa, no hemos realizado ningún estudio de insectos saprosílicos en toda esta zona, son bosques muy bien conservados y por lo tanto algunos de ellos nos van. Bueno, ¿qué podemos saber de los insectos saprosílicos? Bueno, ahí no está puesto la otra parte o el título de la otra parte de la charla. ¿Qué podemos saber? Bueno, primero debemos saber los factores que afectan a la distribución de los saprosílicos, que es la densidad arbórea, los árboles en las oquedades que hay. Naturalmente interviene el que sean árboles viejos, bosques viejos, bosques pristinos, bosques con una mayor o menor densidad arbórea, en fin, intervienen toda esa serie de factores para ver, y naturalmente interviene de una forma también importante la latitud geográfica, es decir, no vamos a encontrar lo mismo aquí que en los Pirineos o que en Centroamérica o en cualquier otra localidad, por lo tanto, eso tenemos que saberlo, y aquí no lo conocemos todavía. De la cantidad de madera muerta, depende del régimen de perturbaciones. Hemos visto de que después de fuegos hay un número determinado de insectos saprosílicos que acuden inmediatamente a esta cantidad de árboles que están dañados. Y luego se establece un poco el equilibrio, pero son absolutamente distintas las especies a las que hay en un bosque viejo, ¿no? De árboles caídos. Del tipo de bosques naturales, seminaturales, muy viejos, naturales, primitivos, pero interviene también la riqueza y la continuidad del hábitat. Es diferente el que sean con espacios abiertos, con árboles muy separados, a que exista una continuidad en todas las formaciones arbóreas. De la gestión de las masas forestales. En el día de ayer también hablamos un poco de esto. Y bueno, en la izquierda se puede ver, pues es una imagen de una dehesa que es
un lugar típico de aprovechamiento por parte de la especie humana del medio con la coexistencia de una buena e importante cantidad de biodiversidad como lo son las dehesas, ¿no? Bueno, de la riqueza de especies es variable dependiendo de la estación del año y naturalmente de la zona geográfica y del tipo de bosque del que estemos hablando. Nos van a dar una fauna diferente. Algunos ejemplos de la variación temporal. Fijaros, yo he encontrado, que también lo volveré a comentar después, que haciendo estudios en las dehesas, como antes os decía, he visto que existía un reemplazamiento de especies a lo largo del año. Es decir, que aparecen en determinadas épocas del año especies del mismo género y que luego son sustituidas por otras especies similares en otra parte del año. Es decir, existe una sustitución de especies a lo largo del año que cumplen previsiblemente las mismas funciones ecológicas que las que estaban anteriormente. Y del tamaño corporal depende naturalmente de la cavidad, etcétera, etcétera. Y de las redes tróficas. Esta es una pregunta constante y que nos hacemos cuando vemos y estudiamos cavidades, porque existen especies saprosílicas en sentido estricto, existen especies micetofágidas, existen especies que se ocupan de los restos dejados por los saprosílicos. Es decir, que existe una estructura, una red ecológica de este tipo en que se muestran en las imágenes que ahí podéis ver las relaciones tróficas en los diferentes tipos de organismos. Entonces, esa complejidad de relaciones tróficas que existen en ese medio, nos dice, es que no podemos tocar lo que existe en una cavidad porque ahí se están desarrollando una grandísima cantidad de organismos con unas relaciones tróficas extraordinariamente complejas, ¿no? Y debemos examinarlo desde otro punto de vista sin tocarle absolutamente para nada a ese medio. Bueno, os decía antes que a medida que vamos pasando en edad, emitimos una cantidad de compuestos volátiles absolutamente diferentes que son, en este caso, en una determinada época de la vida de estos árboles, que son susceptibles para que le empiecen a llegar una gran cantidad de insectos, ¿no? En la parte derecha, ya lo puse en pequeñito porque la verdad es que es un poco rollo ver toda una serie de compuestos químicos que todavía no sabemos cuáles son los que de verdad atraen a los saprosílicos. Seguramente es una mezcla de todo, Y entonces, yo qué sé, pues un roble emite una determinada cantidad de compuestos químicos, un haya, pues absolutamente diferente. Es decir, cada uno tiene su olorcito. Como un adolescente de 17 años, uno de 20, uno que viva en un sitio, que vive en otro. Es decir, cada uno tiene su olorcito. Pero esos olorcitos son los que atraen a toda esta cantidad de organismos, ¿no? Esos son compuestos volátiles. Entonces, si os parece, y para ir finalizando, volvemos un poco a lo que son las islas. La teoría de islas de MacArthur y Wilson nos han enseñado un montón de cosas. Nos han dicho, las islas no son tan sencillas. Las islas tienen una extraordinaria complejidad, ¿no? Pero nos pueden ayudar en algo. Y de tal manera que podemos hacer, como se han hecho en las islas, en la desaparición de algún tipo de desaparición simulada de algunas oquedades, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a entender, o podemos saber cómo empieza a funcionar otra vez las redes tróficas en los diferentes organismos dentro de una oquedad, ¿no? Y podemos saber, o podemos tratar de saber, quizá el problema es que vivimos relativamente muy poquito tiempo, ¿no? Y entonces podríamos saber cuál es la sustitución de especies dentro de esa oquedad. Para decirlo de una forma un poco brava, ¿no? Nosotros estamos aquí porque han desaparecido los dinosaurios. No hay otra.
no hay otra. Y entonces, una vez que desaparecieron los dinosaurios, unos bichos así, más o menos como una rata, pues son lo que dieron origen a todos los mamíferos. Por lo tanto, no podemos estar muy orgullosos de nuestro origen, ¿no? Y seguramente debemos estar contentos, bueno, el planeta seguramente dirá otra cosa, de que los dinosaurios hayan desaparecido, ¿no? Quiero decir con esto que existe, en el caso de los árboles y en algunos ecosistemas, por ejemplo en las islas, una sustitución al cabo de determinado número de años y dependiendo de la lejanía que se encuentre en la isla, pues una sustitución de unas especies por otras, ¿no? Que es lo que denominamos un turnover. Quizá eso también lo podemos ver en los árboles. Quizá no necesitemos tanto tiempo para ver cuál es esa sustitución de unas especies por otras. Quizá podemos verlo a lo largo de un ciclo y quizá podemos verlo aquí, Alberto. Podemos ver cómo unas especies van sustituyéndose unas a otras porque su ciclo de vida es el que es. Y por lo tanto dejan un espacio libre, dejan un nicho en el que va a ser ocupado por otras especies para que siga el proceso de transformación y descomposición de esa materia orgánica. Por lo tanto, podemos ver esas cosas en los coleópteros aposílicos da Pena da Nogueira. Quizá, bueno, vamos a ser un poquito modestos y vamos a empezar por saber las especies que viven aquí. Y es muy posible que nos llevemos alguna sorpresa de que algunos de las pequeñas especies que viven aquí de coleópteros pues no estén considerados en esta zona o que nos encontremos con alguna de las especies emblemáticas a las que antes me he referido. En cualquiera de los casos, pues nos encontraremos con personajes que son nuestros vecinos aquí en Pena da Nogueira, ¿no? Y que nos están ayudando a que estos ecosistemas estén funcionando de una forma correcta. Por lo tanto, también quisiera referirme a lo que ayer hablaba Bernabé, que bueno, yo estoy convencido de que hablo para convencidos, por lo tanto esto no tiene mucho mérito, ¿no? Y que seguramente para que esto no se muera de éxito es necesario seguir un poco la idea de que ayer nos comentaba Bernabé, pero que tampoco vengan desalmados, ¿no? Que nos fastidien este asunto, ¿no? Que nos vengan desalmados. Bueno, pues eso será seguramente. Ayer hicimos un proceso de hermanamiento con nuestros amigos italianos, seguramente esto debiera ser el juramento del día de hoy, es decir, no vamos a permitir que venga algún desalmado, gente que contribuya y gente que ayude y gente que nos ayude a dar más pasitos, estupendo, fantástico, pero algún hijo de su madre que nos venga aquí a fastidiar, no, y que venga a fastidiar este medio, ¿no? Bueno, y naturalmente existe ya una buena cantidad de bibliografía sobre insectos aprosílicos o algunas de las cosas que suceden en un bosque, ¿no? Que suceden en un bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Gracias.